Llama al profeta e invita al profeta a declarar su manera de pensar. ¿Tú qué crees? Este pueblo desanimado, que parece un montón de huesos secos, puede revivir. Y no te profetas, puede revivir. Muy bien, habla. Tú mismo vas a ser instrumento y sucede el gran milagro. A ver, alguien pasa adelante a leer, que sigue el pretexto y uno paga los alguien pasa. Todo le dice, ¿y tú? Callar, aguantar. De momento hay que hablar, hay que decir, hay que expresar. Como hemos visto hoy mismo aquí, levantar la mano, el valor de levantar la mano. Yo pienso así. Yo así creo. Los demás razonamientos, no sé, deja que los demás hagan. No, que lo mismo, cualquier religión, sí, es cierto, es lo mismo. El hijo, mamá, fíjese, un compañero mío me dijo así, que yo cambié de religión. Pierde el trabajo, este señor que está haciendo en la casa, es que me está enseñando la palabra de Dios. Bueno, libertad. Regresó otra vez, un año. ¿Por qué no estuviste en la casa? ¿A dónde estuviste? Es que me acabo de bautizar. Yo ahora, según lo que me han enseñado, 3 días a la semana voy a estar fuera de la casa. Se vuelve loco de rabia. A principio, sí, estudia, es lo mismo, que ahora va a ver que no es lo mismo. Llega este trabajo, su esposa no está. Comida de soldado, gordos, fríos, desrefrigerados, sácalos, caliéntalos y cómetelos, porque está predicando la palabra de Dios. Este fin de semana va a estar aquí en la convención, a otro lado. Las vacaciones estarán en Sudamérica. Le dijeron, no hablaste, te callaste y ahora paga las consecuencias. Bien, a ver, otro versículo. Número 6. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Muy bien. Aquí vemos la intervención de Dios, cómo interviene Dios. Dios interviene, pero tiene que hablar primero el profeta. Alguien tiene que moverse. No es que Dios viene así nomás. Dios viene como vino Jesús, que se presenta aquí. No. Mediante el profeta interviene Dios. El profeta tiene que hablar y Dios actúa. Acompaña la acción del profeta. Muy bien, pasa adelante a que Número 14. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo Yahvé lo dije y lo hice. Muy bien. Como ven ustedes, Dios interviene. Dios dice, yo enviaré mi espíritu. Dios interviene dando su fuerza, su capacidad. Dios viene, que eso es en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que se trata del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento no entendían esas cosas. Pensaban que era alguna fuerza que mandaba Dios. Ahora entendemos que en el Nuevo Testamento se trata del Espíritu Santo, una persona de la Santísima Trinidad. Así que un montón de huesos secos se transforma en un ejército, se transforma en algo grande. Muy bien, después vamos a ver a Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 6.
del 34 al 44, versículos 34, 44. Alguien pase a leer. Y después lo mismo, van a leer alguna cita breve. Aquí también una riqueza enorme. La experiencia del Antiguo Testamento, la experiencia de Jesús nos ayuda a tener ideas claras, Por eso la importancia de la palabra de Dios. Si muchas cosas no andan bien en la iglesia, es por el descuido de la palabra de Dios. Para que su filosofía, sus ideas, ven los programas de radio, de televisión, el psicólogo tal, el antropólogo, el procurista tal, y cada quien inventa sus teorías, ¿no? Y la palabra de Dios, lo que tiene que guiar a nosotros es la palabra de Dios, no ideas personales. Vamos a escuchar Marcos 6, del 34 al 44. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. La primera multiplicación de los panes se había hecho tarde. Los discípulos se acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Jesús les contestó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: si quieres que vayamos a nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces le dijo: quisiera sentar a la mesa en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra de Dios. Muy bien, a ver, algún versículo, alguna partecita breve. Más adelante lo que encontraron, algo breve, 3, 4, 5 palabras, 3, 4, 5 palabras, no más, breve. Porque aquí vemos que lo que presenta San Marcos tiene una riqueza enorme. Hay muchas enseñanzas. Basta 3, 4 palabras para ver algo grande, una perspectiva nueva, diferente, que nos presenta el Evangelio. No manera de pensar de nosotros. Este es el grande problema que tenemos nosotros. Nuestro pensamiento, nuestras ideas, la de la abuelita, del periódico, entran en la cabeza, en el computer, la computadora, entran y producen ideas. Pero ¿qué tal si dentro de la computadora metiéramos el Evangelio? Entonces saldrían ideas conforme al Evangelio. Aquí está el grande problema. El cerebro es como una computadora, almacena datos. ¿Tú qué estás metiéndole? ¿Qué datos? Después se procesan los datos y tienen consecuencias. Entonces aquí está un problema importante para nosotros. Meter dentro de la cabeza, del cerebro, meter el Evangelio, para que lo que salga después sea conforme al Evangelio. No van a decir: qué mal, ay, no está bien, así dice así, porque
porque la nueva era, porque lo que escucho en otro lado, porque el esoterismo, porque esta artista dice así, ¿no? ¿Qué es lo que sale fuera? Es decir, tú piensas como tú lo que escuchas, piensas lo que te dice, lo que dijo la abuelita. Si la abuelita era un espiritista, tú más o menos por ahí vas. Y piensas que está bien, no estás amado, también ellos oran, ¿cómo no? También el demonio ora, claro. Todo ora. No, ya que ahora está bien, está bien, está bien. ¿A qué Dios? Bueno, a cualquier Dios. Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces hay mucho cuidado, vamos a escuchar. Versículo 37. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. Un aplauso. Muy bien. Denles ustedes de comer. ¿Qué habían dicho los apóstoles en el versículo anterior? Despídelos. Lo que estamos diciendo antes. Mucha gente, no podemos. Vayan a buscar otro lugar. Muchos dentro de la iglesia hoy están pensando como los apóstoles antes de Pentecostés. Muchos católicos, no podemos, despídelos, vayan, tanto, ahí encontrarán, nadie les da de comer, nosotros no podemos. Muchos católicos, mientras los grupos proselitistas con ganas, con esfuerzo, gastando tiempo, dinero, luchan por conquistar a los católicos, y nosotros no estamos haciendo nada para detener a los católicos, apoyarlos, ayudarlos a estar en la iglesia, a estar firmes en la fe recibida. Despídelos, váyanse. En el fondo, todo es lo mismo. ¿Vieron? Los apóstoles lo mismo pensaron. ¿Y Jesús? No. Denles ustedes de comer. Ustedes están encargados. Jesús encargó a su iglesia, vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura, todos, más a los que ya están en la iglesia. ¿Qué pasó? Los que están en la iglesia vamos a decir que lo hagan los demás. Muy interesante. Nosotros tenemos que hacer. Denles ustedes de comer. A veces hacen programas, ya ven en Estados Unidos, algún grupo no católico, camiones, niños, vámonos de vacaciones, allá, aquí, allá, a conocer la Biblia. Los católicos, que vayan, tanto le enseñan la palabra de Dios. Pero más que tontería. Pero no más que tontería. Ustedes tienen que dar de comer, no otros. ¿Y qué saben qué comida es tratando? ¿Qué tipo de comida es tratando? Mañana vamos a ver los efectos. Que tú y tú ya no creen en esto, no creen otra cosa, sin enseñar. Tú mismo lo mandaste. ¿Y qué esperas? ¿Le van a enseñar doctrina católica? ¿Acaso los que no son católicos enseñan doctrina católica? Ellos toman de la Biblia lo que les conviene, nada más. Acá se dirán que hay que obedecer al Papa, acá se dirán que hay que comer el cuerpo de Cristo. Ellos no creen en esto. Para enseñar lo que ellos creen, pero no lo que no creen ellos. Es una forma de proselitismo. Ustedes denles de comer, no otros. Ustedes. Vamos a ver, otra expresión de ustedes. Hay cosas sencillas, pero una riqueza enorme. Adelante, adelante. Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos. Muy bien, un aplauso. Sintió compasión de ellos. Sintió compasión. ¿Y tú qué sientes? ¿Tú qué sientes al ver estas multitudes de católicos abandonados? Tú quieres salvar tu alma. Vas a la iglesia, te confiesas, comulgas. Tú quieres salvar tu alma. Marcos 8:35. El que quiere salvar su alma la perderá.
Y el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Tienes que perder tu vida, tienes que gastar, tienes que sudar, tienes que gastar dinero, tiempo para ayudar a tus hermanos a acercarse a Dios. Así salvas tu alma. Por el Evangelio, por mí y por el Evangelio la salvará. Y es equivocar, ¿por qué? Porque no manejamos la palabra de Dios. Jesús sintió compasión estas masas. ¿Cuántas masas de gente que va por su fe, por aquí? Y después a hablar como vengas sin pastor. La historia se repite. Tanta gente, ovejas sin pastor. Ando por aquí, ando por allá, y escuelas, la nueva era, metafísica, buscando a la bendición, habla. Hace algún tiempo recuerdo la pulsera con cuarzo suramente, gente de la iglesia, iban a la iglesia con sus pulseras, venían aquí. ¿Qué es esta pulsera? ¿Qué cosa es? El poder es grande. No sabía yo cómo. 2 cuartos. ¿Qué poder tiene? ¿Tú qué enfermedad tienes? Tengo la presión desequilibrada, pero con estas 2 puntas que están aquí, se equilibra. Eso está bien de manicomio, tal vez hay que retirar está loco, en cualquier momento. Es decir, ¿y tú qué traes por él? No, yo ando mal del azúcar, así todo el azúcar, estos tipos de no es que vendieron todo, cuando toda la gente llevaba la pulsera, nadie dijo nada, fregaron las cosas, desapareció. A ver, ¿dónde está la pulsera? ¿Dónde está? Nadie usa pulsera ya. Les tomaron el pelo. A veces la gente dice, padre, ¿y usted por qué trae la barba larga? Una señal. A mí no me tomaron el pelo. Muy bien, ovejas sin pastor. Vamos a ver. Jesús tuvo compasión. A ver si tenemos compasión de nuestros hermanos. Versículo 42. Comieron todos hasta saciarse. Comieron todos hasta saciarse. Un aplauso. Cuando Dios interviene, Dios y nosotros, hay comida para todos. Algunos dicen, ese es un milagro. Cuando hablamos de asuntos relacionados con la fe, creer en milagros es ser realistas. Dios ha hecho milagros en el pasado, puede hacer milagros ahora, ¿sí o no? Pero tienen que creer en milagros, organizarnos, echarle ganas para evangelizar al pueblo católico. Empezamos por allá. Evangelizar a las masas católicas, no abandonarlas. Y después pasar adelante. Pero empezando por nuestras masas católicas, abandonarlas. Adelante. Vamos a escuchar otro punto. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se sirvieran a la gente. Así mismo, muy buen aplauso. Jesús tomó los 5 panes, 2 pescados, dio gracias, bendijo y empezó a mirar. Nosotros tenemos algo. En la iglesia no es que no tenemos nada. Después vamos a ver qué tenemos. Otra charla que tendremos después. ¿Qué tenemos dentro de la iglesia para transformar la iglesia? Tenemos los sacramentos, pero tenemos que hacerlos bien, no mal. Entonces vamos a ver después otro tema. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. ¿Vieron? Si nosotros hacemos bien la primera comunión, la confirmación, casarse por la iglesia, la confesión,
todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Todo con la Biblia. Y después, no solamente estudiar, conocer para acudir a los sacramentos, sino practicar. Nadie se confirma sin haber antes practicado, no después, antes. Nadie es la primera comunión sin haber antes practicado. Nadie se casa por la iglesia sin haber antes dialogar, meterse de acuerdo, conocer la palabra de Dios antes de casar, no después se lo sabemos antes ya. No, antes, todo antes. Que quiere bautizar a tu hijo antes de bautizar, tiene que practicar. Si no practicas, no vas a saber qué cosas vas a bautizar, qué cosas vas a enseñar a los demás. ¿A quién vas a tomar el pelo? A mí, por esta parte, olvida. ¿Qué cosas vas a engañar? No. Antes de bautizar a los hijos, tú tienes que practicar la fe, sencillamente. Tú no practicas y quieres meter un problema a tu hijo, olvida. No bautizas, tú no bautizas. Aquí se toca. Si tú no practicas, tú no te casas con la iglesia, sino practicas la fe. Tú no te confirmas si no practicas antes. Retiro espiritual, ir a misa todos los domingos, confesar, toda la vida cristiana, pertenecer a un grupo juvenil. Ahora sí, no cumples, no hay confirmación. Entonces empezamos con seriedad a hacer las cosas, no tanto para hacer cualquier cosa, entonces una payasada entonces hacemos payasadas. Si tomamos en serio la vida cristiana, vamos a ver cómo esto poco que tenemos se multiplica. Empezamos ya una nueva época dentro de la iglesia. Estamos trabajando para formar un nuevo rostro de iglesia, como aquí se presenta. Para los catequistas, para las personas un poquito más preparadas, es muy importante poder leer algunas orientaciones que están aquí para transformar la iglesia. Es un problema de iglesia. Actualmente estamos viviendo con tradiciones, costumbres, con organizaciones, ideas de la Edad Media. Ahora tenemos que formar todo a la luz de una sociedad plural, donde lo que vale no son las palabras, sino los hechos, el testimonio auténtico de la vida cristiana, un conocimiento, un testimonio, palabra de Dios, identidad católica y práctica de vida cristiana. Muchas gracias por su atención. Prepárate porque hoy Dios a través de este gran congreso te tiene un regalo, a través de este gran congreso te tiene un don, una idea, una palabra, un concepto que vas a aprender y que lo vas a utilizar para la gloria de Dios, para la salvación de su pueblo y para el reinado de su iglesia. Amén. Muy bien, oremos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, escucha la oración de tu pueblo, que hoy reflexiona en tu palabra, hoy reflexiona en tu identidad como católicos. Bendice, Señor, a esta asamblea y danos todo aquello que necesitamos para acercarnos cada día más a ti. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. El título de la conferencia que vamos a escuchar en este momento es el siguiente: La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Vamos a repetir eso. La Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Y es interesante este título porque en muchas ocasiones los católicos no entendemos que nosotros somos la primera iglesia cristiana fundada en San Pedro.
somos los primeros, amén. Y cada vez me da mucha pena cuando una persona me viene con un cuento, con una preocupación, no que mi hermana se convirtió a cristiana. Yo le dije, ¿se convirtió a cristiana? ¿Y qué eres tú? No, yo soy católica. Ah, o sea que tú eres católica pero no eres cristiana. Yo no, mi hijita, tú eres cristiana también. Ella quizás se convirtió a pentecostal, a testigo de Jehová, a protestante, a luterana, lo que sea, pero tú eres cristiana. ¿Y por qué esa señora me dice eso? Porque los mismos católicos no sabemos que nosotros somos la primera iglesia cristiana. Y esto al que le duela, que reviente. Porque es así, no estamos tapando el cielo con la mano. Es una realidad que solamente nos la puede dar el conocimiento. Y si amamos a la iglesia, hay que conocerla. Si usted ama a su, usted tiene que aprender a conocerlos, porque el que no tiene derecho o deseo de conocer, en realidad no ama. El que no quiere conocer, saciarse esa sed de conocimiento por algo o por alguien, no estás amando de verdad. Y de ahí que nos toca conocer todo aquello que amamos para que a la hora de defenderlo podamos defenderlo. Y en este país de los Estados Unidos, hermanas y hermanos, hay una agenda. Escúchenme bien, yo no veo fantasmas donde no existen. Yo no creo en ver cosas que no hay. Pero si usted estudia la historia de este país en el cual usted vive, atención, porque quizás seamos de otros países, santo y bueno, pero usted vive ¿dónde? Aquí, chiquito, aquí, chiquita, aquí nos toca saber lo que estamos haciendo. ¿Qué es este país? Este país fue fundado en 13 colonias, 13 estados. De esos 13, 12 eran protestantes. Solamente había un estado católico, Maryland, tierra de María. Todos los demás eran protestantes, y protestantes que venían huyendo de la Iglesia Católica en Europa durante el año de la conquista americana inglesa aquí en los Estados Unidos. Por ende, antropológicamente tienes una plataforma en 12 colonias de una actitud anticatólica. Estamos hablando sociología, hermanas y hermanos, que es parte de la vida humana. Y estamos viviendo en un país que tiene una actitud anticatólica. Un reverendo protestante allá comete un error, nadie se entera. Un pastor protestante allá comete un pecado, nadie se ocupa. Un judío hace algo, no me enteré. Claro, también ellos tienen mucho dinero para tapar, ¿verdad? Un imán musulmán hace una barbaridad, si te he visto ni me acuerdo, que no la haga un cura. Que no lo haga un cura. ¿Cómo? Sin razón. El punto es que lo crucifican. Porque ellos saben, si crucificamos al líder, podemos crucificar al pueblo. Y se empiezan por las cabezas. Católicos, abran los ojos. Vivimos en un país anticatólico. Esa es nuestra realidad. Ahora, ¿qué hacer bajo una realidad como esta? ¿Quedarse así uno de brazos cruzados? Espérate, como que ese no me sonó medio flojito. No desayunamos. Mire, el padrecito ya mordió, no se preocupe. Y él muerde una vez al día nomás. ¿Okay? Pueblo de Cristo, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No podemos. No podemos.
no podemos. Pero para hacer una acción justa, para defender aquello que necesita ser defendido, para defender lo que amamos, hay que conocerlo. Si tú no conoces tu iglesia, ¿cómo la vas a defender? ¿Verdad que es duro? Cuando a la hora de los mameyes viene la comadre y dice, no, que si la virginidad de María, que si aquí dice la palabra hermanos, y uno como no estudió que la palabra hermanos no necesariamente son de sangre en los evangelios, ahí tú te confundes. Cuando la respuesta es hermano, quiere decir toda aquella persona que se haya criado contigo, primos primero, toda aquella persona de tu aldea o de tu villa es tu hermano en hebreo. Pero entonces, como yo no lo sabía, me quedé con la boca callada y la comadre, que apenas sabe leer y escribir, se ve como la profesora. Porque no me ocupé de hacer esta tarea, que la vamos a hacer hoy, ¿ok? Bueno, fuímonos. Dios es amor. Y en su verdadera naturaleza, Dios es amor. Y ese amor se refleja en su iglesia. Y la iglesia tiene una misión. Y esa misión es predicar la palabra de Dios. En la Biblia dice, reciban el Espíritu Santo y bautice en el nombre de Él y de Él y de Él. Eso es un mandato, ¿ok? Eso hay que hacerlo. Eso no fue nuestro Señor Jesucristo en una ocasión, tú sabes, tomándose un poquito de arak, ¿verdad? Y comiendo camello, ¿verdad? Ah, pues ¿sabes qué, Juan? Mira, ¿qué tal si te vas por ahí? Búscate agüita, y si no hay agüita, pues agua de coco, lo que encuentres. No, hombre, no. Jesús se paró en seco y nos dijo a nosotros, a través de los apóstoles, vayan por el mundo, reciban el Espíritu Santo y bauticen en el nombre de Él, y de Él, y del Espíritu Santo. Ahí no queda más nada, ahí no hay que argumentar nada. Así que nos toca, por visión, por ser quienes somos la iglesia de Cristo. La palabra iglesia viene del griego. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia quiere decir iglesia en español. La raíz de la palabra es griego y esta palabra quiere decir asamblea o reunión. Y cuando se reúne los hijos de Dios, ahí está que su iglesia. Escúchame bien. Cuando tú te reúnes con tus hermanos en el nombre de Dios, especialmente para adorarlo, como es en el sacrificio de la Eucaristía, ¿no? Que nos reunimos en asamblea, se reúne ¿qué? La iglesia. Nosotros somos la iglesia. Este es el templo. ¿Me explico, no? La gente a veces se me confunde y me llama a esto, a estas hermosas 4 paredes, iglesia. Pero si queremos ser técnicos, si queremos ser precisos, este es nuestro templo, donde se reúne la iglesia que somos nosotros. Y en el Nuevo Testamento la palabra eclesia se utiliza en 2 ocasiones, ¿ok? En el griego. Pablo es el que la utiliza, San Pablo, con preferencia, en referencia a la congregación local de creyentes cristianos, como la comunidad cristiana universal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, como iglesia, representamos una realidad local, ¿verdad que sí? Si eres del norte de Chicago, se reúne ¿qué? La iglesia del norte. Si eres del sur, la iglesia del sur. No hay problema con eso. Pero también representamos un pedacito de la iglesia universal. Porque católico también quiere decir que universal. La palabra, busquen la etimología.
¿ok? Estamos en las computadoras para buscar dónde va a ser el próximo concierto del grupo de los Alacranes. También búscate para tu palabra católica, ¿verdad? Tu iglesia católico universal. Luego entonces tenemos aquí dos dimensiones, ¿verdad? La local y la universal. ¿Cómo se refleja la visión universal? Este domingo, la misa que se va a celebrar aquí, en Santa Clara de Montefalco, se va a celebrar en Italia, se va a celebrar en África, se va a celebrar en las Filipinas, se va a celebrar en China, se va a celebrar en todo el mundo, porque somos una iglesia local y una iglesia universal. ¿Amén? Pero eso hay que entenderlo bien, ¿ok? Esas dos dimensiones son importantísimas. Como católicos somos recipientes de las promesas de Cristo. Las promesas que Cristo le hizo a su iglesia. No se la hizo a ninguna otra iglesia, atención, con respeto a todas las demás disciplinas. Vamos a ser inteligentes aquí, ¿no? Con respeto a los hermanos metodistas, a los hermanos bautistas, a los hermanos evangélicos, ¿no? Con mucho respeto, porque ellos también hacen cosas muy buenas. Hay que ser justos. Pero la verdad del caso es que las promesas fueron hechas primeramente a la comunidad cristiana que se reunía bajo el nombre de la Iglesia Católica. Eso es así. Y entonces heredamos una serie de promesas, heredamos una serie de bendiciones por parte directamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y de ahí que en una ocasión sobre Pedro, ¿verdad? Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú eres piedra. Su nombre no era Pedro. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de esto. Vamos a hablar de la fundación de la Iglesia Católica. Primero, la fundación de la Iglesia Católica se encuentra en dos pilares. Número uno, Pedro, como la cabeza de la iglesia, el vicario de Cristo aquí en la tierra, porque la fundación fue sobre Pedro. Y segundo, en el colegio apostólico, o sea, ¿en quiénes? Los apóstoles. Ahí hay dos realidades que ninguna otra iglesia tiene. Nosotros la tenemos. Y en Mateo 16, 18, ¿ok? Mateo capítulo 16. Vamos a ver el versículo 17. Para empezar bien. Mateo 16, 17. Dice así: entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón. Ese era su nombre original. ¿Ah? Atención. Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha demostrado esto. Y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, le cambió el nombre. Vamos a ver por qué. Un segundito. Le cambia el nombre y le dice: Simón, tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá contra ella. Eso es grande. Estamos viendo la fundación de nuestra iglesia. Esto no fue el invento de los padrecitos que no tenían más nada que hacer, ni de las monjas que no tenían más nada que hacer. Esto viene directamente ¿de quién? De Jesucristo. Amén. El que le guste, el que no le guste, pues que reviente. Es así. Cristo sobre San Pedro le dice: sobre ti yo voy a fundar mi iglesia, y ni la muerte podrá contra ella. Llevamos 2000 años, hermanas y hermanos, de escándalos, de problemas, de retos, de guerras,
de cruzadas y todavía estamos aquí. Y comienza con nuestro querido Pedro y le cambia el nombre, porque cuando tú le cambias el nombre a algo, tú estás ejerciendo una voluntad y una autoridad sobre esa persona, ¿no? Cuando tú tienes todo el derecho de cambiar el nombre, tú te estás expresando como el autor, ¿no? Como el dueño. Tú eres tan dueño de eso que le puedes, ¿qué? Cambiar el nombre, ¿no? Es como el papá y la mamá. El papá y la mamá tienen todo el derecho de ¿qué? Darle el nombre a sus hijos. Y cuando usted quiere llamarlos, usted los llama ¿cómo? Por su nombre. A mí cuando mi mami me decía Claudio Díaz Jr., ven para acá, yo no caminaba, yo corría. Yo corrí y me reportaba. Porque ella tenía el nombre, ella sabía cómo que llamarme a colación, porque me conocía. Jesús le cambia el nombre a Pedro, ¿por qué? Porque lo conoce. Y porque está diciendo, yo tengo autoridad sobre ti mismo, y te doy las llaves del cielo, tú vas a ser la piedra. Ahora, Pedro era un pescador, Pedro no era un teólogo, Pedro no era un obispo, Pedro no era muy inteligente y tenía una combinación de boca y pata, porque siempre que abría la boca, ¿qué? Se metía en problemas. ¿No? ¿Acaso no se acuerdan ustedes en una ocasión que Jesús dice, me van a crucificar? Y Pedro lo agarra así y lo echa por un lado y le dice, no hables así, porque nos vas a tumbar el chacal, ¿verdad? No hables así que vas a morir, eso no es para ti. Eso no es para ti. ¿Y qué dice Jesús? Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Eso está en la Biblia, hermanas y hermanos. Entonces, él no era quizás el más inteligente, él no era el más educado, quizás él no era ninguna de esas cosas, pero él era el que Dios quería para ser papa. Amén. Fíjate, es así. Este era el que Dios quiso que fuera papa y así fue. Y él se convierte en el primero de toda una sucesión de papas, de toda una cadena que podemos trazar desde San Pedro hasta los papas más recientes. La cadena está tan y tan hecha, tan bien hecha, que la iglesia hasta incluye aquel papa que pretendió ser papa, le llaman los antipapas, ¿no? Que pretendieron ser papas, pero en propiedad no les tocaba. Y la cadena está tan perfecta que la historia de la iglesia te lo dice. Estos son todos los papas al derecho y aquí están los antipapas que se quisieron meter, se quisieron colar. Fíjate. ¿Qué iglesia puede hacer eso con sus papas? Muy pocas, si alguna. Primero que ninguna iglesia tiene papa, aparte de la nuestra. Los otros quizás tengan patriarcas. Los otros quizás tengan pastores, ¿no? En sucesión. Pero iglesia con papa, la única es la iglesia católica. Es la única, hermanas y hermanos. Y de ahí que tenemos que ver lo que tenemos. Tenemos que apreciar lo que hay dentro de nuestra iglesia. Se dice también que la fundación de la iglesia se llevó a cabo con la venida de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí o no? Esa fue la venida ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esa fiesta? Pentecostés. En Pentecostés celebramos la fundación de la iglesia como tal. La persona es Pedro, el momento es Pentecostés, porque fue en Pentecostés cuando el Espíritu Santo
cayó sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Estaba presente también María, no se me equivoquen, ¿ok? La Virgen estaba presente. Y este grupo de hombres, y me da una gracia porque yo me los imagino, todos pescadores, agricultores así grandotes, tú sabes, esos grandotes con manos ásperas, machondos, cachondos, ¿verdad? Nos comemos los muchachos crudos. Y aquí los tenías en una habitación, en un segundo piso, así, temblando los cobardes. Porque mataron a Cristo, ¿no? Mataron a Cristo, y ellos decían, mataron al jefe, ¿a quién le toca después? A mí. Y allá estaban los grandotes así, tiriteando de miedo como un chiquillo, ¿no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Toca sus corazones, toca sus vidas, y de momento ya no tienen miedo, ya no tienen temor, y empiezan a hablar en diferentes lenguajes, y todo el mundo entendía lo que ellos estaban hablando. Así que recibieron el Espíritu, ¿verdad? Y la iglesia se cuajó, ¿no? La iglesia se completó. La iglesia se hizo perfecta en ese sentido. Atención, la iglesia es perfecta, pero escúchenme bien, porque esto es cuestión de semántica, la ciencia que estudia el significado de las palabras. La iglesia católica es perfecta, pero ¿qué significa el sentido de perfección? La palabra perfecta quiere decir completa. Escúchenme bien, la palabra perfecta en este contexto quiere decir que completa. Cuando usted ve un niño recién nacido y el niño está saludable, ¿qué dice usted? El niño está perfecto. Cuando nosotros nacimos, fíjate, yo y mis 3 hermanas, somos 4, lo primero que hacía mami era abría las sabanitas y empezaba a contar los deditos. Ay, que tenga todos los deditos. Ay, que esté viendo esos piecitos. A ver. Y cuando veía que estaba todo completo, ella concluía, este niño es que perfecto. Que si tienes la nariz así de ancha, o así de finita, o los pelos parados, o el pelo lacio, ¿eso es qué? Eso es irrelevante, eso es material. A ti no te hace perfecto el tener el pelo rubio. No, eso es un accidente. Es un accidente. Aunque algunas señoras, ¿verdad?, no son tan accidentes. Se llama Miss Clairol, ¿verdad que sí? Ya no es accidente, ya es premeditación y alevosía. Pero el punto es, la palabra perfecto quiere decir que está ¿qué? Completo. La Iglesia Católica es una realidad ¿qué? Completa. Por ende es una realidad perfecta. Ahora bien, ¿cómo relacionamos la Iglesia con el reino de Dios? Porque aquí está el detalle, ¿no? La iglesia aquí, en el mundo, tiene una misión. Y la misión es llevar a los hombres y a las mujeres hacia el reino de Dios. Hacia el cielo, vaya, quiere decir. Llámale la gloria, llámale el cielo, llámale el reino de Dios. Llámale el banquete eterno, llámale las bodas del Cordero. Todas estas cosas son el reino de Dios, ¿verdad? Y la iglesia, el propósito principal es que llevarnos hacia Dios, hacia el reino de Dios. Y el reino de Dios, la idea del reino de Dios comienza en el Antiguo Testamento. No es un invento de Jesús. Jesús estaba cumpliendo, complementando, llenando la idea del Antiguo Testamento del reino de Dios. Escúchenme bien. Y la idea era, arrepiéntate, porque el reino está aquí. Ustedes han escuchado eso. San Juan Bautista, ¿verdad?
Arrepiéntete, el reino está cerca. Conviértete, el reino está cerca. Cambia tu corazón, el reino está cerca. Esta noción del reino viene del Antiguo Testamento. Los profetas te pasaban diciendo: viene el reino, formen el reino, construyan el reino. Lo único que hubo una pequeña mala interpretación, porque el pueblo de Israel pensó en el reino como una fuerza política, pensó en el reino como una estructura política donde ellos como israelitas iban a tener que poder, influencia, riqueza y todas esas cosas. El Mesías que ellos esperaban no era Jesús. Ellos esperaban un Mesías que era el equivalente a un rey, un hombre que iba a entrar a Jerusalén con ejércitos, con soldados, con riqueza, ¿ok? Un rey que iba a liberar a los israelitas de la dominación romana. Y de momento Dios se da la media vuelta y ¿a quién les envía? A Jesús. Un hippie, ¿verdad que sí? Los pelos largos, sencillo, hijo de un carpintero. Mira qué locura. Hijo de un carpintero, allá, hijo de María, una mujer muy sencilla, muy humilde. Y se sorprendieron. Y muchos judíos dijeron que, este no, pero mira que él hace milagros. Pero mira que él cumple con todas las profecías. Pero mira que él alimenta las masas. Él no tiene corona, él no es un rey, él no tiene ejércitos. Me explico. Una interpretación errónea de lo que era ¿qué? El reino de Dios. Y viene Jesús y nos habla, sigue con lo del reino de Dios. Él no se quedó atrás, ¿verdad? El reino de Dios está cerca. Y la idea del reino habla sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo. Donde está Dios y donde está su pueblo fiel, allí está el reino de Dios. Y si ustedes quieren saber esto, vean sus comunidades. Si es una comunidad que a pesar de su detallito, a pesar de un pequeño conflicto aquí, a pesar de una mala interpretación acá, aún así es una comunidad que usted puede ir y respirar y decir: aquí se puede venir a misa en paz, aquí se puede adorar a Dios, aquí se puede venir y rezar. Eso es lo más cercano que tenemos a ¿qué? Al reino de Dios. Atención, lo más cercano. Así pues, donde está Dios y donde está su pueblo centrado, ahí está su reino. Ahí está el reino de Dios. Hay un celular por ahí, si no es papá Dios, no lo contestes. Hermanas y hermanos, el reino de Dios envuelve la paz, envuelve la justicia, envuelve la santidad. Pero tiene que verse en concreto. No me hables de justicia y de justicia y de justicia y no haces nada por los inmigrantes. No me hables de paz y paz y paz y lo que tú vives en tu casa con tu esposa es un infierno. No me hables de santidad, santidad y santidad y sean santos y cuando cierras la puerta de tu habitación, el infierno que hay adentro. ¿Me explico? ¿No? Cuando se da la santidad, cuando se da la justicia, cuando se da la paz, ese es signo del reino de Dios. Y es necesario que el reino de Dios se haga no en el mañana, sino ¿cuándo? Hoy. ¿Dónde empieza el reino de Dios? Aquí y en el ahora. Se completa ya. Explico, ¿no? Se completa en el cielo. Pero ¿dónde se empieza? Aquí. El reino de Dios empieza en tu casa. El reino de Dios empieza con tu esposo y tu esposa.
El reino de Dios empieza con tus hijos. Ahí es donde se empieza y se culmina en el cielo. ¿Y cuál es el mejor vehículo para llevar el reino de Dios? La iglesia. Ese es el vehículo. Esta es la manera en que nosotros como católicos hemos optado por ir al reino de Dios a través de la Iglesia Católica, la única iglesia fundada por Jesucristo sobre San Pedro, la única. Amén. Ciertamente les hago una pregunta. ¿Jesús fundó una iglesia, sí o no? Se cae de la mata, ¿verdad? Claro que sí. Eso que no les quede la menor duda. Jesús funda una iglesia, desarrolla un vehículo para poder llevar ese reino. Y es interesante verlo en lo que estamos haciendo hoy. Este congreso es un ejercicio de apologética. Escriban esa palabra o memorícensela. Este ejercicio, este congreso, ¿no? Es un atentado de apologética. A ver, apologética, apologética, apologética. Hasta que todo el mundo no la diga, no me voy. A ver, una vez. Después de mí, todos. Apologética. Apologética quiere decir defensa de la iglesia. ¿Ok? Apologética quiere decir defensa de la iglesia. Y para poder defenderla tienes que conocerla. Ahí está el detalle. Así que vemos que en Jesús, en las palabras de Jesús, hay un tipo de apologética. En las palabras de Jesús hay un establecimiento y hay una formación de esta realidad que hoy tú y yo llamamos Iglesia Católica. Y hay una correspondencia entre las palabras de Jesús y la iglesia, ¿verdad? Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿ok? Vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una correspondencia en las palabras de Jesús. En una ocasión, Jesús le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Lo que tú haces en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra será ¿qué? Desatado en el cielo. A los apóstoles se le da total patria y potestad para formar la institución de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Ahora, los apóstoles sabían que ellos no iban a durar por los siglos de los siglos. Ellos sabían que ellos tenían una vida, ¿no? 60, 70 años. ¿Y qué hacen los apóstoles? Le dan sus facultades, su autoridad, ¿no? A otras generaciones de sacerdotes, de obispos, teólogos, que vayan manteniendo ¿qué? La iglesia. Pero si lo vas llevando hacia atrás, a mí me ordenó el cardenal Francis George. A Francis George lo hizo cardenal Juan Pablo II. A Juan Pablo II lo hizo cardenal otro cardenal y otro obispo. Y vas caminando hacia la parte de atrás hasta que llegas a San Pedro. Esa es la concadenación de nuestra iglesia. A eso se le llama sucesión apostólica. Escriban. Sucesión apostólica. Sucesión de suceso, ¿no? Uno detrás del otro. Y apostólica, que viene de quién? De los apóstoles. Ahí va. Sucesión apostólica. O sea que las enseñanzas de la iglesia todas se derivan
de las enseñanzas de Cristo a través de ¿quién? Los apóstoles. Ninguna otra iglesia puede decir eso. La primera iglesia que rompió con el dictamen católico fue la iglesia luterana. Había un monje agustino que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero vivía en mucho miedo. Era un alma atormentada, pobrecito. Y tenía mucho miedo del infierno, y tenía mucho miedo del purgatorio, y le tenía miedo a la muerte. Y en una ocasión el pobrecito dijo, ya, yo no quiero saber de una iglesia que tenga infierno, o sea, como si, ¿cuál vas a conseguir, verdad? O que tuviera purgatorio, y rompió el 31 de octubre de 1517. Escúchame bien, esto es historia. El primer grupo que se separó de la Iglesia Católica fueron los luteranos el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero escribió 95 tesis en contra de la Iglesia Católica en Wittenberg, Alemania. Esta es historia. Y fue el primero que se separó por sus razones, ¿no? Por su temor, por sus razones personales. Después viene Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII estaba casado con María de Aragón, la nieta de los reyes católicos Fernando e Isabel. Y ella le dio una hija. Y Enrique lo que quería era que un hijo. Y quería divorciarse de María. Y el Papa le dijo, pero ¿para qué te voy a dar el divorcio si tu mujer te dio una hija? Eso no debe ser problema. No, es que yo quiero un hijo. Pues a ver cómo te las inventas, porque con divorcio no va a ser. Enrique se enoja con el Papa y funda su propia iglesia, que es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana o episcopal. Y así por el estilo, cada vez que alguien tenía un pleito con tal papa o con tal obispo, ¿qué hacían? Fundaban su iglesia. Aquí en Chicago hay una iglesia católica polaca. ¿Saben la iglesia de San Stanislaus Kostka? Al ladillo, al lado, hay una iglesia que se llama Polish Union Catholic Church. Mira qué locura. Polish Union Catholic Church. Y fue un cura polaco que se enojó con quién sabe quién y montó su propia iglesia. Pero es igual que la iglesia católica, mira qué disparate. Lo único que no le hacen caso al Papa. Pero todo lo demás es igual, o sea, qué locura. ¿No? Entonces son católicos de supermercado. Selecciono esto, me gusta esto me lo pide la iglesia pero no lo tomo, esto me lo exige la iglesia pero no me gusta, pero me gusta esto. O sea, son católicos de supermercado. Seleccionan lo que ¿qué? Lo que les sienta, lo que les conviene, lo que les gusta, ¿verdad? La iglesia me dice que vaya los domingos a la misa, todos los domingos. Pues me voy allá a los protestantes porque no me exigen. Sin embargo, te exigen el 20% y tú con mucho gusto se los das. Y cuando la iglesia te pide que cooperes, lo que le echas son 3 monedas a la canasta y te das la media vuelta y le celebras a tu hija unos 15 años de $5,000. ¿Me explico? Así es la movida. Yo le digo a la gente de mi iglesia, yo no quiero escuchar ruido cuando se pasa la canasta. No me echen 3 pesetas y 2 perritos prietos, no. A mí me bajan porque no se oiga, en efectivo. Pero es así. Como no me conviene, pues no lo hago. ¿Católicos de qué? Supermercado, que seleccionan lo que les gusta y lo que no les gusta. Y muchas iglesias
se fundaron, ¿no?, a la luz de esa mentalidad. Pero en la Iglesia Católica hay una relación entre el catolicismo y el reino de Dios. La Iglesia se convierte en un signo concreto de la presencia del reino de Dios. La Iglesia se convierte en un sacramento. La definición para sacramento es, atención, sacramento, signo de la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuál es el primer sacramento? Catecismo. Ahora pues, se le entorchó el rabo a la puerca. El padre puso a hacer preguntas de catecismo a huir, ¿verdad que sí? A ver, primer sacramento. Es el primer momento en que Dios te toca con su gracia. Primer momento. Y después, ¿qué viene? Confirmación. El Espíritu Santo confirma que tú le perteneces a Cristo. Y después, ¿qué viene? Eucaristía. Y antes de la Eucaristía, por lo regular, la penitencia o la reconciliación o la confesión, lo mismo, ¿alright? Confesión y reconciliación. Así que estoy bautizado, estoy confirmado, estoy reconciliado, tengo mi Eucaristía, ¿no?, la primera comunión, y después, ¿qué viene? Orden sacerdotal o matrimonio, y lo último es la unción de los. Atención, este sacramento han cambiado un poquito el nombre, porque antes, para la época de mi mamá, era que la extrema unción. Y en mi pueblo, cuando sabían que la comadre estaba bien enfermita y veían al cura en sotana con sus óleos y con su Biblia en la casa, decían, esta la va a liar esta noche. No busquen más nada, que esta no pasa esta noche, ¿no? Y había como que hasta un miedo. ¿Quién quería que se le apareciera el cura en su cama de enfermedad? Nadie. Porque el entendimiento era que voy a morir. Y la Iglesia, después del Vaticano II, entendió que era un sacramento para los enfermos, ¿no? Y se le dice el sacramento de la unción de los enfermos, y que se puede repetir, ¿no? Y en varias ocasiones yo he visto que personas cerca de la muerte, tú los unges, ¿no? Y óyeme, eso es como Lázaro saliendo del sepulcro, resucitan, porque no es uno, es que la gracia de Dios. Por eso es un sacramento, y la Iglesia es un sacramento del reino de Dios. Amén. De esta manera, la Iglesia es concreta, y a pesar de las diferentes fallas, la Iglesia sigue siendo un sacramento. Y hay fallas, porque la Iglesia está formada ¿por qué? Por santos y pecadores. Me gusta mejor esto que el no. ¿Ok? La Iglesia está formada por santos y pecadores. Es más completa. Por eso es que la Iglesia es perfecta, porque está más completa. Santos y pecadores. O sea, todo está relacionado, hermanas y hermanos. Y entonces, a la luz de esto, los santos, ya conocemos a varios santos. No voy a entrar por ahí porque los latinos conocemos mucho de los santos. Vamos a ir al otro lado, el pecado. Tenemos una serie de fallas muy grandes en nuestra iglesia, ¿no? Existen. Y hay personas que dentro de su ignorancia, porque yo creo que la gente peca más por ignorancia que por crueldad, en la mayor parte de los casos. No sé si ustedes están de acuerdo. Que cometen más ignorancia y pecan más por eso que porque de verdad quiero herirte, ¿no? Creo que es por eso. Bueno, y tenemos mucha ignorancia, tenemos mucho pecado, y tenemos todo tipo de escándalos y problemas, y líderes que se creen que son caciques, ¿no? En vez de ser los primeros servidores, son los caciques, ¿no? Porque yo, cabeza de las guadalupanas.
Y la corona de la Virgen se pone a las 3 de la mañana. Y allá la comadre dice, pero es que a las 7 de la mañana va a haber mucha gente, es mejor, olvídese, comadre, yo soy el que ¿qué? El que manda. Tenemos mucho de eso, mucho caciquismo. Tenemos muchas personas y detallitos que hay que corregir. No, yo no le hago caso al cura, ¿verdad? Ya no le hago caso al cura, total, él es un hombre como yo, ¿verdad que sí? Pero este hombre es como tú, excepto en una cosa. Él tiene la ordenación, tú tienes a tu esposa. Y a menos que tu esposa no me lo ordene el sacerdote, aquí no hay absolución. ¿Me explico? Entonces ahí es donde tenemos que entender que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Hay una serie de imperfecciones y hay que señalar la imperfección para poder corregirla. Si la imperfección no se señala, si la imperfección no se ve, entonces seguimos con el mismo jueguito, y el mismo relajo, y el mismo traqueteo. Y tenemos, hermanas y hermanos, que orar por una purificación de nuestra iglesia. Todos los grandes movimientos de la iglesia católica, la gran mayoría, mejor dicho, han salido después de una crisis. Cuando Martín Lutero en 1517 protestó contra la iglesia católica 30 años después tuvo un concilio, el concilio de Trento, y de ahí salieron los seminarios. Cuando la iglesia católica estaba siendo atacada, ¿no?, por los musulmanes y se hicieron las cruzadas y la gente se puso muy rica, la iglesia católica y San Francisco de Asís crea las comunidades mendicantes, ¿verdad, padre? Los franciscanos. O sea, que todas estas cosas se dan en momentos de que primero viene la crisis y después viene que la reforma, la solución, la manera de lidiar con eso. Y yo estoy bien seguro, hermanas y hermanos, que esta crisis que estamos experimentando con algunos miembros del clero, algunos líderes, ¿verdad?, de escándalos de diferentes tipos, va a haber un rayo de luz que va a cortar, en el nombre de Dios. Va a haber un rayo de luz que va a cortar toda esta tiniebla y va a proveer de un mecanismo para volver otra vez al redil, ¿verdad? A lo mejor no se siente así porque estamos viviendo en un espacio, en un tiempo, pero si nos abrimos, veremos que al final del túnel siempre hay una luz, en el nombre de Dios. Amén. Para terminar, quizás haya una que otra pregunta, ¿no?, que querramos echar aquí en la discusión. Para terminar, tengan en consideración, hermanas y hermanos, que yo no estoy hablando de una iglesia triunfalista. Yo estoy hablando de una iglesia triunfante. Dos cosas muy diferentes. El triunfalista llega al triunfo a cualquier precio. Repito, el triunfalista logra el triunfo ¿a qué? Cualquier precio. Si tienes que matar gente, los matas. Si tienes que desacreditar a tu enemigo, lo desacreditas. Cualquier cosa para que seas triunfalista. Pero el que es triunfante en justicia y por la verdad. Amén. Y queremos no una iglesia triunfalista, sino que una iglesia triunfante. Así como triunfó Cristo con la muerte, así mismo queremos a nuestra iglesia. Ustedes saben que como católicos pensamos que Cristo muere en la cruz en su humanidad, claro, en su humanidad muere en la cruz, ¿y a dónde va?
¿A dónde desciende? Desciende a los infiernos. Esto es creencia católica. Así que estamos repasando una cosa que ya tiene que estar ahí. Alright? Desciende a los infiernos. ¿Por qué desciende a los infiernos? Porque él tenía que ir a la semilla del pecado y decirle a Satanás en su cara: tú no mandas, el que mando aquí soy yo. Y eso lo hizo Cristo cuando bajó al infierno. En la cara de Satanás le dijo: no, mijito, no, saca la cola, que aquí no hay para ti. Cambia el chancarro y cambia el carro que se moja. ¿Verdad que sí? Y de esa manera él va a la semilla del pecado, corrige, ¿no? Y da la última palabra siendo triunfante. Y por ese espíritu de un sepulcro vacío, vamos a pedirle a Cristo que haga también triunfante a su iglesia y que levante la iglesia, especialmente la de los Estados Unidos, de esta oscuridad, de esta angustia, de estas acusaciones, y que la levante para que la convierta en un signo de justicia y de paz. Amén. Así pues, para terminar, todo esto lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos haga pensar, nos invite a conocer la iglesia más y más y más, porque mientras más la conocemos, ¿sabes qué? Más la amamos. Mira, es como los noviecitos. Fíjate, vayan en su historia cuando eran novios y novias, ¿no? Que mucho te gustaba. Ay, que si a ella le gusta el azul. Ay, que sí, voy a comprar los chocolates porque me enteré que le gustan chocolates, ¿no? Ay, que sí, qué bonita. Ay, que sí, cuéntame más. Los novicitos cuando están en sus pláticas, ¿no? Hablando sus detallitos, ¿no? Sus tonterías, como dirían otras personas. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Conociéndose. Es conocerse. Y mientras más tú conocías, más que, más tú lo amabas. Que si a ella le gustan los libros de poemas, pues ahí le vas la próxima vez con un librito de poemas, ¿verdad? Y así por el estilo, mientras más lo conoces, más lo amas. Y así es con la Iglesia Católica. Mientras más la conoces, más la vas a amar. Y la Iglesia más te enriquecerá con tu conocimiento y con tu presencia. Amén. Muy bien, buenos días. Tenemos 5 minutitos para... Hay problemas y entonces la gente trata de decirle al coordinador: está fallando esto, está fallando lo otro, porque el coordinador se enoja, viene el padre y arregla la situación y el padre se pone de parte del coordinador. Entonces yo quiero saber, porque a la persona que hizo saber el problema la atacan de que es rebelde, de que no quiere invitar, de que la persona en vez de tratar de conseguir más enseñanza, todo eso, se va para abajo. Una pregunta muy buena, mira. Los profetas no les va bien. El profeta señala la denuncia, asumiendo que hay una denuncia. Atención, vamos a dejar en la arena, ¿verdad? Vamos a ser justos. Al profeta nunca le va a ir bien. No, siempre está huyendo de que la reina no lo mate o de que el rey no se lo coma vivo, siempre. Siempre. ¿A qué se debe que haya problemas de esta naturaleza? A que no hay una comunicación efectiva. Si tú estás en un grupo con una agenda personal, a mí no me importa quién sea, el cura, el coordinador, que está chismeando y bochinchando en la banca. Si estás en un grupo con una agenda personal, te destruye. Escúchame bien. Se destruye. La única agenda debe de ser Jesús, ¿no? Es la única agenda que tenemos que tener. Si colocas tu agenda personal, se pierde la comunicación, se pierde el trabajo en conjunto, se pierde esa mala interpretación, ¿no? El dime y directo. Y eso es un defecto que tenemos que corregir los hispanos. Los gringos también, porque yo estoy más preocupado por mi gente, ¿ok? Y es el chisme.
El dime y direte. A mí me dicen, no padre, que por ahí me dice. No padre, que por ahí están comentando. Mira, en una ocasión, en mi iglesia a mí nadie me trae bochinche, nadie me trae escándalo. Porque la persona vino donde vino, que si fulana, no que si fulana, que si... Oh sí, ven acá. Yo la llevé de la mano, donde fulana, y le dije, ahora dime todo lo que me dijiste de ella frente de ella. Entonces, ya no es que si me dijeron, ¿verdad? Y te digo que a mí la gente no me cuenta ningún chisme. No me cuentan bochinches, ¿no? Por eso mismo, que sabe que nos vamos a confrontar y por algún lado tiene que salir el tiro aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, eso también es parte de la dinámica. Así que, absténganse de qué? Del chisme. No hagan bochinche. Hasta la palabra suena fea. Bochinche. ¿Verdad? Desháganse de eso y mejorarán las líneas de comunicación. Primero Cristo. La agenda es primero Cristo. Otra preguntita más. El Concilio de Trento, si mal recuerdo, tuvo que haber sido en 1545. 1545. Creo que fueron 30 años más o menos después de 1517, más o menos. El Concilio de Trento que dio los seminarios, dio origen a los seminarios. ¿Algo más? Una pregunta muy buena. ¿Por qué al Papa se le llama Papa? Tiene que ver, originalmente no se llamaban papas, porque cada obispo de cada iglesia local se llamaba patriarca. La iglesia de Jerusalén tenía un patriarca. La iglesia de Constantinopla tenía un patriarca. La iglesia de Corintio tenía un patriarca. Y eventualmente, más o menos en el siglo VI, la figura de los obispos como que evolucionó de Roma para acá. Para Jerusalén se quedó igual. Todavía tenemos un patriarca, el patriarca de Jerusalén. Si quieren leer, chequeen el Chicago Católico, que tiene un artículo este mes, el patriarca de Jerusalén. Pero de Roma para acá, la imagen evolucionó, cambió como un padre, ¿no? Un pastor, un padre amoroso, y de ahí que se quedó con la palabra esa de papa, ¿no? Como una representación de la cabeza del vicario de Cristo. Una última pregunta y nos vamos. A ver, última pregunta. ¿Por qué a los sacerdotes católicos se les impide casar? Buena pregunta. Muy bien. Hay dos razones por las cuales al sacerdocio católico se mantiene su celibato. O sea, impiden casarse, vamos a ir un poco más, que sean célibes. ¿Ok? Es lo mismo. Un célibe no está casado, ¿verdad? All right. Hay varias razones, te voy a dar tres, así, abuelo de paja. Número uno, imitación de Cristo. En la Biblia, en ningún momento en la Biblia se establece que Cristo estuvo casado, ¿verdad que no? Así que por referencia bíblica, porque si él hubiera estado casado, los evangelios hubieran indicado algo. Fíjense que todas las mujeres en los evangelios se mencionaban en correspondencia con su esposo. María la de Cleofas, María la de tal, ¿no? Siempre era en relación con ¿qué? Con el esposo. En Cristo nunca hubo una María de Jesús en los evangelios, no existe. Entonces se asume, el texto en el contexto, ¿no? Se asume que Jesús, ¿qué? Si no se le menciona mujer, era porque era ¿qué? Soltero, célibe, por ende no estaba casado. Y el sacerdote es un altar Christus. ¿Es imitación de qué?
de la persona de Cristo lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. Y de ahí que parte de la condición de Jesús, el ser que célibe, se le aplica ¿a quién? Al sacerdote. Esa es una razón. Te voy a dar otra razón. Al principio de la iglesia hubo sacerdotes, uno que otro, no mayoría, pero uno que otro que estaban casados. Estamos hablando para el año 300, 400, pero siempre había un problema. Porque el sacerdote, primero, que muchos no mantenían su matrimonio como debería ser. Y tenían a su mujer, pero detrás de la sacristía también tenían a su querida. Eso es un problema. Otro problema, se moría el sacerdote y de momento la viuda y los 10 hijos querían la herencia de la casa parroquial. Ese es otro problema. Porque tú estás manteniendo al cura, ¿no? Tú no estás manteniendo al cura con la suegra y la tía que no se casó y el primo que vino loco de la guerra. No. Me explico, eso era otra situación. Ahora, ¿puede eso cambiarse? En el mundo de las probabilidades es posible porque la Iglesia del Oriente, los ortodoxos, los sacerdotes que se pueden casar antes de ordenarse diáconos. Y si estás casado no puedes ser obispo. O sea, hay una sabiduría detrás de eso, porque un obispo, si tienes una iglesia, no tienes cabeza por la iglesia y también por la familia. Eso es locura. Eso es locura, lo siento. Ahora, ¿a qué se debe que los pastores protestantes les funcione? Número uno, a los pastores protestantes los denominan y los mantiene ¿quién? El pueblo. A los curas, nosotros el estipendio lo recibimos del cardenal. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser cura en una iglesia en Lincoln Park, ¿verdad? Evanston. Y me pagan tanto de estipendio. Y lo mismo que me pagan en Lincoln Park, me lo están pagando ahora en la Avenida. Lo mismo. Porque no depende de qué. De la comunidad, depende de lo que te dé tu cabeza, que es el obispo. ¿Comprende? Es otro sistema. Ahora, si el obispo te está pagando, el obispo mío podrá pagarme a mí, a mi esposa, seguro médico, 5 hijos, escuela católica para los muchachos. ¿Sí? ¿Me explico, no? Hay razones por las cuales. Ahora, ¿es posible un cambio? Si la iglesia se reúne, como decir otro Vaticano, ¿no? Otro concilio, y lo hablan y lo discuten y lo concluyen porque el Espíritu Santo está diciendo, ¿verdad? Vámonos por aquí, santo y bueno. Ahora, a mi generación, muchos de mis sacerdotes amigos nos preguntan, ¿qué tú crees? Y yo, bueno, pues si la iglesia concluye, ¿no? Que da la opción santo y bueno. Pero si tú nos preguntas a la mayoría de nosotros, y para ti, ¿tú te casarías? Y es duro dejar a tu mujer a las 2 de la mañana con un hijo que tiene fiebre, porque la abuelita de doña fulana se está muriendo en el hospital. Me explico, los pastores protestantes no tienen esa sacramentalidad, tú sí como cura, es bien complejo. Y que perdona por lo breve que fui en mi presentación. Tenemos al coro listo, ¿listo sí o no? Amén. Así que, hermanas y hermanos, gracias por este momento y que Dios bendiga al Ministerio Hispano, a la Arquidiócesis de Chicago y a la Iglesia Católica. Gracias, Padre Flavio. El tema fundamental, el primer tema es fundamental. Si uno entiende que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Cristo,
entonces difícilmente se llega a confundir el libro. Ya lo conoces antes, es el tema al principio, también la iglesia católica de las sectas, y como siempre, este libro explica todo esto de una forma bastante brillante. A veces se oye decir, ¿por qué no te pasas con nosotros? Nosotros somos buenos, nosotros no comemos carne de cochino, nosotros sentimos caliente cuando oramos, hasta nos desmayamos. Nosotros, cuando nos reunimos y el predicador habla, el predicador ve que se abre el cielo y allí ve a Dios los ángeles. Es nuestro pastor de muchas cosas que nosotros no vemos. Muy bien. Una vez me acuerdo, un borracho me dijo, padre, ¿usted sabe cómo es cuando uno se emborracha? No, yo lo voy a explicar. Mire, allá hay dos focos. Usted ve 4 caballos. Entonces yo miré, había un foco.